La Sagrada Familia es una iglesia un poco fea. Y que no se me malinterprete, no estoy diciendo que no me guste, a mí me encanta la Sagrada Familia, pero bueno, durante los casi 6 años que llevo haciendo tours en Barcelona, la reacción de las personas que la ven por primera vez es casi siempre la misma. Que a ver, te impresiona, es una obra imponente, la gente siempre dice como, ay, wow, increíble, qué impresionante, pero nunca te dicen como, ay, qué bonita la iglesia, qué bonita, porque así como bonita, lo que uno dice bonita no es un pastiche bastante feo. Pero es algo que tienes que ver, así no te interese mucho la cuestión, no puedes venir a Barcelona y no ver la Sagrada Familia. Además que verla, pues realmente no es complicado, la iglesia está cerca, además está ahí, es bastante grande como para que se te pase. De verla, la ves, pero ahora, entrar a la Sagrada Familia, la entrada cuesta 26 euros, o sea, cuesta más que la entrada al Coliseo, al Louvre, a la Galería Uffizi. Podría ser hasta más costosa del hotel en el que te estás quedando, el sucio hotel en el que te estás quedando. Entonces, es más o menos en este punto que empiezan las dudas, no sabes muy bien si vale la pena entrar, incluso si nos ponemos un poco más existenciales, no se entiende muy bien por qué se está construyendo esta iglesia tan costosa y tan demorada, o sea, como que qué sentido tiene todo esto. Lo peor de todo es que tú seguramente no eres una persona creyente, te has pasado toda tu vida criticando la iglesia y ahora se supone que vas a pagar 26 euros para entrar además a una iglesia que no está terminada, que ni siquiera estás pagando por ver la cosa completa. Pero bueno, hoy vengo a contarte por qué debes conocerla, o sea, por qué vale la pena. Puede parecer que su construcción carece totalmente de sentido, que solamente están gastando tiempo y dinero, pero en su época, cuando se colocó la primera piedra, este templo tenía un trasfondo mucho más trascendental. Nosotros somos Entre Espacios y hoy te contamos la historia de la Sagrada Familia. Vamos a ir por partes. Primero, la Sagrada Familia fue un proyecto que inició a finales del siglo XIX. Originalmente iba a ser una iglesia normal, o sea, iba a tener un estilo gótico, tendría que ser algo así. Una iglesia del montón, si somos honestos. El cambio realmente importante llega en 1883, cuando un joven arquitecto llamado Antoni Gaudí se hace cargo del proyecto y hace, pues, digamos, un par de cambios en el estilo, tampoco mucho. Convirtió una iglesia común y corriente en un templo con un estilo realmente innovador. En Wikipedia la definen como una iglesia con un estilo modernista. Esto yo no lo tengo muy claro, se dice siempre que el modernismo cabe en Gaudí, pero que Gaudí no cabe en el modernismo. Yo creo que la iglesia tiene un estilo más bien personal, el de Gaudí, imposible de categorizar por su singularidad. Pero bueno, Gaudí dedicó 43 años de su vida a la construcción de la Sagrada Familia. Durante este tiempo erigió la cripta, el ábside y una de las fachadas más destacadas, la fachada del Nacimiento. El arquitecto era plenamente consciente de que no podía completar la iglesia en su totalidad, por lo que concentró todos sus esfuerzos en una sola fachada, que sería pues como el tráiler de la iglesia. Así la gente puede imaginar un poco cómo iba a ser el edificio, qué tan grande, el estilo, pero sobre todo, lo más importante, esta fachada tenía que animar a las donaciones. Y es que la financiación de la Sagrada Familia proviene únicamente de donaciones privadas, o sea, no tiene nada que ver con los impuestos, ay, que los impuestos. No, o sea, nada de esto. De hecho, les cuento ahí un secreto, el precio de las entradas es tan elevado justamente porque el importe íntegro de las entradas se dedica a los gastos de construcción. O sea, que tú no estás pagando por entrar a la iglesia, sino que estás donando, o sea, estás donando 26 euros a su construcción, que bueno, digamos que es diferente. Pero ahora, volviendo al tema de la financiación. Durante sus primeros años, la construcción pasó por muchas dificultades, llegando incluso a detenerse en ocasiones debido a la falta de fondos. Después del fallecimiento de Gaudí en 1926, después empezó la guerra civil, los planos y las maquetas del templo fueron destruidos. Luego tenemos los problemas de la posguerra, tenemos una dictadura que, digamos que en todos estos años la economía y los ánimos de la ciudad no estaban para andar regalando el dinero. Fue en la década de 1950 cuando se retomaron las obras y desde entonces la atención y el financiamiento del templo ha ido increciendo. En la actualidad, con todo el auge del turismo, pues bueno, realmente la Sagrada Familia es uno de los monumentos más visitados de Europa y Gaudí es una especie de rockstar de la arquitectura. En la actualidad, pues el templo tiene toda la financiación y toda la atención del mundo, lo que ha acelerado notablemente su construcción. Y yo sé que mucha gente piensa que la iglesia no está avanzando, que eso es un engaño, que no la quieren terminar,
pero a la iglesia realmente le falta muy poco para estar finalizada. Incluso se había establecido una fecha tentativa en el 2026, pero la pandemia interrumpió las obras, por lo que ahora no se sabe cuándo se va a concluir, aunque yo confío plenamente que será nuestra generación la que la verá finalizada. Entonces, después de conocer la historia en general de la iglesia, de este templo expiatorio, llegamos a un punto crucial. ¿Cuál es el propósito detrás de la construcción de una iglesia con un estilo incomprensible que ha costado tanto tiempo y dinero? Bueno, pues para encontrar algunas respuestas es fundamental situarnos en el contexto histórico en que se inició la construcción de la Sagrada Familia. Como dije antes, el proyecto empezó a finales del siglo XIX, uno de los siglos que más mencionamos en nuestro canal, no porque sea nuestro favorito, a mí realmente no me gusta nada, pero bueno, en esta época, en el siglo XIX, Barcelona estaba viviendo muy intensamente la revolución industrial. En este momento se produjo un cambio radical en los sistemas de producción, aparece la burguesía, el proletariado, es cuando se abandona el campo, el aire puro, la naturaleza y empezamos a poblar masivamente las ciudades. Y bueno, yo no voy a entrar a valorar la revolución industrial, pero la primera generación, o sea, estos primeros trabajadores que abandonaron las zonas rurales y se instalaron en la ciudad, estas personas la pasaron realmente mal. La expectativa de vida era muy baja debido a la alta mortalidad. Uno no se puede encariñar mucho con la bendición. Luego, si no te morías, la cosa tampoco es que mejorara. Las jornadas laborales podían ser de 12 horas diarias, los salarios eran bajísimos, además estabas expuesto a cualquier tipo de accidente, la gente vivía hacinada, sucia, había un montón de enfermedades, trabajo infantil, alcoholismo, prostitución. ¿Y qué esperanza tenía esta gente? ¿Qué salida había a toda esta adversidad? Pues digamos que históricamente el hombre siempre había encontrado algún tipo de consuelo en la idea de Dios. Aunque esta concepción pueda parecer hoy en día algo lejana, podemos estar de acuerdo que las religiones habían estado ofreciendo algún tipo de esperanza, ya fuera para bien o para mal. El problema es que la iglesia, pues como que no se está dando cuenta de todos estos cambios, no se adapta a estos nuevos tiempos y no logra dar una respuesta adecuada a todas estas problemáticas sociales. Y ojo, que la iglesia siempre ha estado involucrada en temas de caridad y asistencia social, pero no se mostró especialmente crítica con las consecuencias negativas de la revolución industrial. La iglesia en general tiene un espíritu más bien conservador y no está dispuesta a respaldar ningún tipo de reforma radical, más si los sectores religiosos tenían una posición pues muy privilegiada. La cosa podía seguir igual y el obrero se podía resignar y buscar un consuelo como siempre había pasado en la vida eterna. Lo que pasa es que, claro, el obrero, pues esto de resignarse no le habrá parecido suficiente. Además, en esta época surgen algunas ideologías, como el socialismo, que en contraposición a la promesa cristiana de la vida eterna, ofrecen una visión de la sociedad más igualitaria y justa en la tierra. Y bueno, a todo esto también le tenemos que sumar que es en el siglo XIX cuando la iglesia está dejando de ser el principal influencer. Cada vez está más afianzada la idea de que la humanidad alcanzaría el progreso a través de la ciencia y la razón. Por lo tanto, aspectos como la religión y la tradición tenían que ser abolidos. Aún así, muchos sectores religiosos se dieron cuenta de esta problemática, de esta especie de apostasía de ciertos sectores de la sociedad. Por esto, vemos que a finales del siglo XIX surgen varios movimientos de renovación católica para enfrentar esta crisis. Y ya, para no alargar mucho más esta historia, dimos toda esta vuelta porque el proyecto de la Sagrada Familia está intrínsecamente ligado a estos movimientos. Y es que la idea de construir un templo expiatorio dedicado a la Sagrada Familia no fue de Gaudí, sino que fue un señor muy devoto llamado Josep Maria Bucabella, que realmente este señor no se nombra mucho, pero Bucabella, preocupado por los signos de su tiempo, pensaba que Barcelona necesitaba un gran templo expiatorio para la limpieza de los pecados de la vida moderna. Un templo dedicado además a la Sagrada Familia, ya que dentro de la doctrina católica la familia se considera el núcleo fundamental de la sociedad. Por esto, en 1863, Bucabella fundó la Asociación Espiritual de Devotos de San José. Su objetivo era hacer un gran crowdfunding, recaudar los recursos suficientes para la construcción de este templo. Y hasta aquí, digamos que todo es bastante normal. Al final, si tú te propones construir un templo, pues lo haces y fin de la historia. Pero yo creo realmente que es gracias a Gaudí
que este templo, que puede haber sido cualquier cosa, se convierte en uno con unas dimensiones realmente excepcionales. Y es que Gaudí también era una persona muy religiosa. Él pensaba que la mejor manera de acercarse a Dios era a través de la naturaleza. Por eso su arquitectura, además de modernista, se suele definir como naturalista. La arquitectura de Gaudí se reconoce por el uso de formas orgánicas y curvas, o sea, le encanta la espiral, las superficies regladas y le da sobre todo mucho protagonismo al color y a la luz. El detalle que se nombra siempre es que en sus obras no vas a encontrar nunca una línea recta, ya que en la naturaleza pues no existen líneas rectas. Y es aquí cuando vuelvo a la idea del inicio, de que la iglesia es fea. Yo creo que la Sagrada Familia no se debería valorar en estos términos. Que yo puedo aceptar que la fachada pues está muy recargada, hay partes en que bueno, todo es como muy exagerado, que bueno, que es un festival de cosas, principalmente porque esta obra está pensada para llamar la atención. Si fuera simplemente bonita, la gente vendría a verla, se tomaría una foto, se iría para su casa y fin de la historia. Pero no, Gaudí logra primero captar nuestra atención y luego es en su interior donde despliega toda su complejidad y belleza. Y lo mejor de todo es que adentro no es una iglesia, o sea, sí es, es una iglesia, pero dentro Gaudí concibió una especie de bosque de piedra. Las columnas que soportan la estructura se asemejan a troncos de árboles que se ramifican hasta el techo. Luego, el tema de la luz es fundamental. Las vidrieras tienen una amplia gama de colores que se asemejan a los tonos y matices de la luz durante el día. El templo además está lleno de una gran variedad de animales, flores, frutas, porque ya saben, para Gaudí la naturaleza es el medio para acercarse a Dios. Y si en el siglo XIX parecía que Dios había abandonado la ciudad, lo que hace Gaudí es traerlo. Y bueno, ya para ir finalizando, yo sé que como dije al comienzo, que hoy en día pues todo este fondo religioso, trascendental, no es relevante para nadie. Yo creo que la gente que viene por motivos espirituales es un porcentaje más bien reducido de la población. Pero bueno, a pesar de esto, en este video pues queríamos contar un poco cuál había sido el sueño de Bucabella y finalmente cómo un arquitecto como Gaudí había logrado darle forma a este sueño. Quería explicar al menos cuál había sido la intención detrás de la Sagrada Familia. Y es que este templo realmente pues es complicado de construir, ha requerido mucho tiempo, mucho esfuerzo, y si uno piensa este tipo de construcciones religiosas así ambiciosas e innovadoras no son de nuestro tiempo, se hacían prácticamente en la Edad Media y luego dejaron de construirse porque dejamos de creer en estas cosas. Aún así, yo pondría a la Sagrada Familia en esta larga lista de iglesias impresionantes y antiguas que uno, sin ser particularmente cristiano, viene a visitar en Europa, porque todo el mundo está súper en contra de la iglesia hasta que viene de turista y se convierte en una especie de peregrino de la Virgen de los Desamparados. Por esto, Antoni Gaudí decía que vendría gente de todo el mundo a ver lo que estaban haciendo. Y bueno, más de un siglo después, los números le siguen dando la razón.